Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Después de 2 días, no, en realidad el lunes grabé. Después de un día de descansar la fiebre del COVID, estoy nuevamente para comentar las noticias más importantes del día con David Rivera y Alexandra Ames. Y la más importante de hoy en realidad es de ayer y viene con cola de la primera parte de la entrevista, que es la segunda parte de la entrevista de Pedro Castillo con el periodista de CNN mexicano Del Rincón, Fernando Del Rincón, ¿correcto? Que bueno, yo las he visto, yo confieso que como he estado con COVID, he dormido todo el día en los días previos y recién las he visto completas hoy, las dos. Y viéndolas completas una detrás de otra, creo que en la segunda parte Castillo tiene un mejor papel que en la primera, diría yo. La primera es terrible. Como de la primera parte a mí me queda la duda, claro, es evidente que el tipo entró a aprender. Su plan de gobierno, que el plan de gobierno que presentó al jurado era un plan de gobierno de 2020, es decir, de la elección parlamentaria anterior, que no era un plan de gobierno, sino un ideario que tenía la cara de Vladimir Cerrón y no la suya en la portada. Entonces, es evidente que el tipo llegó con una mano adelante y otra atrás y dijo, me voy a sentar a ver qué hago y voy a aprender. Eso era evidente y no me causa ninguna sorpresa. La pregunta más bien que a mí me queda es, ¿qué aprendió en los primeros 6 meses? Aprendió que tenía que nombrar al Coyote Rivera en el IPD y tenía que nombrar a Salaverry en Perú Petro. Eso fue lo que aprendió, porque si eso fue lo que aprendió, entonces me queda la siguiente duda hacia adelante. ¿Va a aprender realmente? Es decir, ¿está aprendiendo o es que no está aprendiendo y no va a aprender? ¿Me dejo entender? Ahora, segunda parte de la entrevista de Castillo, yo les diría que lo del mar para Bolivia no me parece tan escandaloso, aunque en el ámbito diplomático este tipo de cuestiones hieren sensibilidades de manera mucho más fuerte de la que podemos percibir gente que no está metida en el ámbito diplomático. A mí no me parece tan dramático lo que he dicho. Es más, aclaró que fue como candidato que dijo que quería mar para Bolivia y no como presidente, y tenemos infinidad de historias de candidatos que han dicho A y que como presidentes han dicho B. El mismo Pedro Frank, que ha hecho lo mismo como candidato o político previamente a ser ministro de Economía. Entonces, eso no me parece tan grave. No sabe cómo zafarse de las preguntas sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Me parece que se zafa muy mal. Aunque bueno, dentro de lo que Castillo ha mostrado que puede hacer, es la única forma que tenía de zafarse. Me parece un error no condenar las dictaduras de Cuba y Venezuela, sobre todo. La de Nicaragua podría incluso decir que no está enterado, pero de Cuba y Venezuela creo que es evidente. Hay evidencia enorme que te habla de por lo menos prácticas no democráticas en Venezuela, sino una dictadura, y de Cuba, que es una dictadura ya bajo cualquier término. Entonces me parece un error tremendo. Pero bueno, no se zafa bien de eso en específico. Y, en fin, me parece que en la segunda parte sí por lo menos le pone un poco el pare a Del Rincón. Lo que sí diría, hay un montón de gente que lo ha criticado por decir que él de ideología es del pueblo. Y a mí no me parece que eso sea así, no me parece que eso sea criticable, mejor dicho. Sé que es una frase vacía, pero no me parece que él haya tenido que responder yo soy de centro derecha, o yo soy de izquierda radical, o yo soy de derecha conservadora. No me parece que eso haya tenido que ser lo que él haya respondido. Me parece que decir que es ideológicamente, a mí me preguntas tú, yo soy ideológicamente periodista, no soy ideológicamente, me considero de centro derecha, pero no soy ideológicamente de centro derecha, ¿me dejo entender? Y no hay que olvidar algo para cerrar. No hay que Pero olvidar. cómo, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo vas a ser ideológicamente periodista? Esa es tu formación, no eres ideológicamente periodista, eres profesionalmente periodista. Sí, no, pues es que la pregunta del Rincón no iba hacia en cuáles son tus referentes ideológicos o que en el espectro político dónde te ubicas. La pregunta del Rincón era una pregunta traidora para que el tipo se dijera, bueno, soy de izquierda, no sé qué, y para poder darle una repregunta sobre eso. Ojo, ojo, que el espectro político convencional de una sola línea entre izquierda y derecha es absolutamente obsoleto hace muchos años, no tiene ningún sentido. Eso no significa que no hay ideología detrás de lo que uno hace, pero la ideología está revestida por procedencia, por proceder, por nivel académico, por clase social, ¿me entiendes? Por entorno, etcétera. No necesariamente por si yo me considero de derecha, de centro derecha, de izquierda o de centro izquierda. La ideología ya no es solo si yo me identifico con Margaret Thatcher o me identifico con, no sé, pues Lenin. En fin, termino.
termino rápidamente, que es lo siguiente. No hay que olvidarnos que Castillo está donde está, porque Castillo supo llenar un vacío político que ningún otro candidato supo llenar. Y eso no se va a reflejar en una entrevista con CNN. Entonces, sí creo que en la segunda parte crece mucho, hablando de cosas que pueden parecernos vacías, pero que hacen y llenan ese precisamente vacío que supo llenar en la campaña. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Creo que a Paolo el COVID le ha hecho cambiar su mirada sobre Pedro Castillo. No, mentira. No, no. Entiendo lo que dices, pero ¿sabes cuál es el problema con su respuesta del pueblo? No es que la use ahí, es la cantidad de veces que la usa en la entrevista para responder casi todo. Sí, pues. Entonces él mismo hace que una frase que puede ser potente, útil políticamente, se convierta en una frase vacía, ¿no? Y, y creo que, y comparto tu posición sobre lo de Bolivia, ¿sabes? Estoy impresionado del desmadre que hay en los medios de comunicación, con todo el mundo indignado con este tema. Bueno, Cancillería ha salido a aclarar el tema con su comunicado que está bastante bien, la verdad. ¿No? Diciendo que, digamos, hay acuerdos que le dan acceso, perdón, que una bullaza, que le dan acceso a Bolivia, pero que hay un tema de soberanía. Pero a mí, la verdad, a mí en general, el tema de darle acceso a Bolivia al mar, a mí no me parece nada grave, ¿verdad? Pero bueno, creo que está un poco influenciado por toda la animadversión contra Castillo. Ayer con Ale hemos criticado también la entrevista anterior a él, lo básico y precario que es. Y a mí la verdad es que esa parte no me sorprende, a pesar que es la que se repite también de la primera entrevista. A mí lo que realmente me preocupa es que Pedro Castillo haya aprendido a mecer de la manera que lo hace, porque tengo la impresión de que esa precariedad ya no es solo precariedad, eso lo conversamos ayer con Alexandra, sino que si uno recuerda cuando Castillo estaba hablando a los docentes en el tema de la marcha de los docentes, ¿no es cierto?, pidiendo aumentos salariales en el gobierno de PPK, y luego cuando se lo ha visto en otros espacios sindicales, sociales, Castillo no es tan burro, digamos. Es decir, es un tipo precario, es escaso, pero habla mucho mejor de lo que le habló a Rincón. Y creo que Castillo utiliza ese lenguaje que no dice nada, esa supuesta, ayer, ¿qué palabra usábamos ayer? Ese dar pena es una herramienta para salir del paso. Y como te has dicho, Pablo, la designación del Coyote Rivera en el IPD es una muestra de que no está aprendiendo nada, es una frase vacía, que la está repitiendo. Bueno, uno podría considerar que el hecho de que Mirta Vázquez siga ahí sí muestra que está aprendiendo, pero también No cuando sé. ves al Coyote Rivera en el IPD dices, estás aprendiendo cuando te conviene porque no te queda otra, ¿no? O sea, requieres a Mirta Vázquez para que tu gobierno sea viable políticamente, pero luego sigues haciendo lo que quieres en los sectores, ¿no? Entonces creo que Pedro Castillo se mueve así, en función a la sobrevivencia, básicamente. ¿Cuánto le irá a durar? No sé. Sí, pues, a ver, yo coincido con ustedes. En principio, la entrevista, el balance que puedo hacer la entrevista a Pedro Castillo, es que la narrativa termina ya cansando, ¿no? Termina siendo demasiado trillada, no solo vacía, sino que cuando algo es sobreusado, ya la gente, el pueblo, como él mismo dice, se cansa también. Entonces, ese pueblo al que tanto habla Pedro Castillo, confío en esa narrativa en campaña, porque una cosa es en campaña y otra cosa es ya tener la responsabilidad de la acción, ¿no? Eh, y, y eso ya en el gobierno ya no puede seguir con la misma narrativa romántica de vamos yo soy del pueblo, para el pueblo, porque no, el pueblo no está viendo resultados tampoco, ¿no? Entonces, me parece que ahí el propio Pedro Castillo tiene que ser consciente de que ya no es más un candidato y por lo tanto su narrativa también tiene que cambiar. Yo lo veo bien difícil porque definitivamente no hay un norte claro. Cuando uno mece en una entrevista o quiere mecer, agenda o reagenda los temas que el político quiere poner. No es el caso de Pedro Castillo y por eso es que nos damos cuenta de que está meciendo, pero mece mal,
porque no reagenda temas, no reasigna temas, no pone temas en agenda, sino que es un preguntado, no es que busca que le pregunten o busca poner temas, busca sus propios titulares, digamos, como hacen otros políticos mecedores, digamos, ¿no? Hábiles, digamos, hábil me parece algo muy positivo, digamos, pero Castillo no tiene esa habilidad y a mí sí me preocupa porque no veo realmente un norte claro, ¿no? Otra cosa que sí me toca, me da un poquito de, no, cólera no es la palabra, ¿no? Pero que sí me molesta un poco, es que la gente se atribuye créditos que no le corresponden. Y el día de hoy, Pedro Castillo, si no ha sido ayer en la noche, ha sido hoy día de hoy, ha dicho de que la invitación de la OCDE a Perú para ser parte de la OCDE es gracias al gobierno del pueblo y sus gestiones y su compromiso con las políticas públicas. Y eso no es verdad, es un trabajo de hace varios años que se viene gestando y que la comisión permanente técnica que se ha venido quedando en estos años ha ido perdiendo muchísimo apoyo político por todos los cambios de presidentes que hemos tenido y este actual gobierno no precisamente ha dado el apoyo a esta comisión que se necesita. En Cancillería sí, pero ojo que Cancillería tiene otra cultura distinta a la que tienen los demás sectores que cambian constantemente, ¿no? Entonces, ojalá, digamos, este tema, que es una muy buena noticia, lo de la OCDE, le permita a Pedro Castillo tomar un norte y construir esa hoja de ruta de la que tanto se negaba cuando era candidato y pensar en el pueblo, generando esta hoja de ruta que la propia OCDE le va a pedir, ¿no? A ver, sí, es verdad, de acuerdo. Ahora, un comentario final sobre la entrevista a Castillo, ¿no? Que es, un montón de gente dice, como decía Sale, que parece, se nota clarísimo que recibió un media training porque el tipo repite y repite. Y yo creo que, claro, coincido contigo en que no se nota claro que recibió un media training, porque respondería distinto si ha recibido un buen media training, ¿no? Yo creo que lo que se nota es que el tipo tiene el mismo recurso para salirse de todo. Soy de pueblo, soy de pueblo, soy de pueblo, soy de pueblo. Y claro, el problema de ese recurso es simplemente la repetición que lo vacía de contenido. O sea, termina siendo un recurso vacío. No es el recurso en sí mismo, porque yo insisto y creo, sí está bien, yo sí considero que está bien decirse que ideología es ideología de una persona en pueblo. Me parece eso, a mí me parece perfectamente viable, factible, entendible, etcétera. Me parece la repetición que vacía de contenido de la Políticamente es frase. válido, digamos, ¿no? Académicamente también, creo yo. Pero bueno, ya esa es una discusión más Sí, larga, sí, creo. sí. En fin, pasemos a lo de Repsol, si les parece. Hoy día ha habido un ida y vuelta entre organizaciones y empresa sobre lo que no es realmente un segundo derrame de petróleo, pero sí lo es en realidad. A ver, ¿cómo lo explicamos? Lo que pasó es que han sacado un pedazo de la estructura para poder finalmente hacer toda la averiguación de por qué se dio el derrame, etcétera, y al mover y remover la estructura de traspaso del petróleo, lo que ha ocurrido es que los remanentes del petróleo que se quedaron dentro de las tuberías, que no fueron bien limpiados por Repsol, en estos días desde el derrame primero, afloraron al mar. Repsol le llama un afloramiento controlado de remanentes. Y bueno, el OEFA le llama, en fin, ya no me acuerdo exactamente lo que decía el comunicado que leí hace unas horas, pero en fin, la cosa es que están entre que es un afloramiento controlado de remanentes, que es que los residuos oleosos que se quedaron salieron a la superficie, que se derramaron, etcétera. Como dicen los gringos, potato, potato, se cayó, se desplomó, no es plagio, es copia, ¿no? Al final, para mí, y esto es una opinión personal, no técnica, como decía la vez pasada, ya no puedo elucubrar qué pasó el día del derrame más allá de mis conocimientos, pero para mí es empresa transnacional que alega tener los mejores procesos y la tecnología más avanzada y seguir los más altos estándares, tienes que poder garantizar que vas a terminar de limpiar tus tuberías antes de desmontarlas, ¿no? Si no, y la empresa dice, no, hemos colocado todas las barreras para que eso no se vuelva a expandir y tal. Pero si no, entonces no tienes los mejores procesos, ni las tecnologías más avanzadas, ni los más altos estándares, o te importa un pepino lo que pasa en el Perú, ¿no? Y ahí voy a hacer una pequeña opinión sobre una cosa que no está directamente vinculada, pero sí, que es los principios rectores de empresas y derechos humanos de la ONU, los principios RUI, que se les conoce. David, hablábamos de esto la vez pasada. eh, Le permiten a los gobiernos, o te le dan el marco legal a los gobiernos para que exijan a las matrices responsabilidad
legal por las cagadas que hacen sus subsidiarias. Y en este caso creo que ya Perú lo adaptó en junio del 2021, España lo hizo en el 2017, es decir, este marco legal. Y yo creo que correspondería que la matriz española al menos sea llamada a un proceso para que ver si es que tiene que asumir la responsabilidad que todos creen que tiene que asumir, ¿no? No puede ser que Repsol no se pueda hacer cargo, porque si es que hubiera una orden desde arriba de la matriz, no quiero ver una sola gota más de petróleo en el mar. Estoy seguro que no habría una sola gota más de petróleo en el mar porque la tecnología lo permite. En fin, ¿cómo lo ven ustedes? Pucha, la verdad es que, mira, más que este segundo derrame, porque creo que la OEF, o no sé si OEF ha sido la que se ha pronunciado que efectivamente es producto de lo que ha mencionado la empresa y que aparentemente efectivamente se puso el cerco para que, digamos, ese derrame premeditado en este caso estuviese cercado. Hay una nota creo que de la República del Comercio que muestra que ha hecho un recorrido por las playas afectadas y que muestra que hay 10 playas en las cuales no hay presencia alguna de nadie, o sea que nadie está limpiando nada en 10 playas. Entonces, nada, o sea, en verdad es preocupante, ¿no? Porque ya ha hecho el daño, digamos, el gerente de Repsol el domingo en Latina se comprometió a dejar todo esto limpio a fines de febrero y supuestamente estaban desplegando no sé cuántas personas, todos los skimmers, pero ahora pareciera que hay playas que en realidad a las cuales no están pudiendo llegar, ¿no? Y eso sería terrible que esté siendo así. Eh, sigo teniendo mi esperanza más que en el gobierno, en la empresa, en la comisión de expertos, que no sé cuándo llega, pero espero que llegue pronto. Sí, y no solamente la ONU, ojo, ¿no? Yo insisto con ahora el tema de la OCDE que está en agenda nuevamente, está de moda. La OCDE hizo una serie de recomendaciones para Perú después de hacer una evaluación sobre el marco legal y las políticas actuales que tiene el país en materia de sostenibilidad ambiental. Y la lógica, la hoja de ruta, digamos, que está trabajando la OCDE con sus países miembros, es lograr ser un país libre de carbono, ¿no? Y en esa línea, el cambio de la matriz energética es un tema que tiene que empezar a estar en agenda en el Perú, y pensar también en mejores sistemas de regulación y fiscalización, ¿no? La verdad no he hecho el seguimiento respecto a lo que la OEFA ha estado haciendo en estos días posteriores, ni cuánto tiempo demora, digamos, en conocer las sanciones, en que las sanciones se han dado de manera efectiva, digamos, pero sin duda también tienen que haber algunos cambios por ahí, ¿no? O sea, no solamente, de hecho, Mirta Vázquez mencionaba en su entrevista el domingo pasado de que hay cambios normativos que se van a tener que trabajar, digamos, para dejar de ser tan permisivos, digamos, frente a un daño como este, ¿no? Sí, pues sobre todo tan permisivos y sobre todo tan suavecitos, ¿no? Sí, tienes razón. Veamos el último tema, que es el allanamiento de la transmisora de PBO Philip Butters Oficial Radio, ¿no? Que lo que han hecho es básicamente impedir que siga transmitiéndose por la 91.9. Lo que no dijo Philip Butters en su programa cuando denunció esto como gran atentado contra la libertad de prensa es que no tienen la licencia entregada por el MTC para transmitir en esa señal, ¿no? Y claro, a mí al principio me saltó una alarma, porque dije cualquier acción que impida la transmisión de un medio de prensa debería ser una acción contra la libertad de prensa, pero finalmente estaban cometiendo un delito, y como delito que estaban cometiendo al utilizar una frecuencia sin tener la licencia para hacerlo, la acción de los fiscales fue autorizada por el Poder Judicial, porque se trata de un delito o de la investigación de un presunto delito cuando menos. Entonces, a ver, la alerta sigue prendida, pero no necesariamente por este caso, ¿no? Sí habría que ver y habría que pensar, o habría, mejor dicho, que estar atentos ante cualquier tipo de vulneración que pudiera haber por parte del gobierno a medios opositores, pero creo que esta al final no lo es. Creo que no se configura en absoluto un atentado contra la libertad de prensa, porque finalmente es un proceso que tiene desde el 2019 con notificaciones y notificaciones, y que ahora se hace efectivo siguiendo el proceso regular. O sea, estamos hablando de que el Poder Judicial aprueba lo que la Fiscalía solicita y la Fiscalía ejecuta.
Estamos hablando de un poder ajeno al Ejecutivo. Entonces, nada, eso. ¿Cómo lo ven? Sí, a mí A me mí- llama... Ah, perdón, Dale, 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 David. no. Sí, solamente quería comentarles algo corto, y es que a mí lo que no me sorprende que Bater lo diga, ni que Cheput salga en redes, sino que tanta gente se haya sumado a esta alerta contra la libertad de expresión sin esperar ningún comunicado ni nada, porque, o sea, este, hay una incoherencia entre la crítica al Castillo, que no puede como un entrevistador con Rincón, y creer que este gobierno va a hacer algo así. Es decir, o sea, no pueden, o sea, es así, o sea, sería absurdo, ¿no? Nada, solo eso. Pero si a los baños de Palacio también los allanan, o sea, ¿cómo no van a allanar a una radio que no tiene licencia, no? A mí me llama la atención eso, David, eso que tú mencionas, cómo algunos empresarios, personas de derecha, han levantado la voz de la libertad de expresión. A mí me daría vergüenza, realmente si soy empresario serio, formal, ampararme en un derecho tan importante como este cuando no viene al caso, ¿no? Hay que ahí poner los puntos sobre las sillas y creo que en su momento, durante el día, me parece que ha sido el MTC quien sacó un comunicado eh, informando un poco sobre la situación de este medio. Y lo otro es saber de que no es el único medio que está en esta situación, ¿no? Permanentemente se está haciendo fiscalización a canales, digamos, de radio que no tienen necesariamente licencia. Conversaba en un chat también sobre el cable, ¿no? Hay muchos cables piratas también y se está tratando de prohibir, digamos, el uso de estos cables piratas. El problema es que se anula la empresa y a la semana siguiente vuelve a aparecer, ¿no? La informalidad es tan fuerte que es como este personaje del Mercurio de Terminator. No sé si ustedes recuerdan este personaje de Mercurio de Terminator, que le metías bala y desaparecía, se hacía agüita, digamos, gotitas, pero luego se volvía a unir otra vez, ¿no? Y era como indestructible, ¿no? Entonces es una labor muy dura la que tiene que hacer el Estado con la informalidad que existe. Y ahí justamente es donde necesitamos a estos empresarios tan importantes que hablan de la libertad y de las capacidades institucionales, etcétera, para ponerse del lado del Estado en la lucha contra la informalidad, ¿no? Y las irregularidades. Eso nomás. Sí, ahora, el último paralelo que a mí me quedaba en la cabeza es el siguiente, ¿no? Imaginemos que estamos en la situación opuesta y tenemos un gobierno muy de derechas, casi dictatorial, y tenemos una radio, entre comillas, pirata que transmite, no sé, pues, la voz de los sindicatos o la voz de, qué sé yo, la voz del Partido Comunista. Eh, por eso les digo que sí a mí me quedaba prendida la alerta de que pudiera ser un atentado contra la libertad de prensa. Eh, Igual considero que no lo es en este caso porque se estaría configurando un delito. Y en tanto se está configurando un delito claro, es decir, acá no hay mucho que discutir, no tienes licencia y estás operando sin ella. Entonces ya ahí podemos, ya no podemos hablar de un atentado contra la libertad de prensa, pero sí creo importante decir que si es que hablamos de libertad de prensa, ese es un principio que tendría que estar por encima de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, lo que debería ocurrir en este tipo de situaciones es lo que ocurre finalmente, que es que PBO puede seguir transmitiendo por redes sociales, así que cualquier persona que realmente quiere escuchar PBO puede ir a redes sociales y escucharlos sin ningún problema. No es que le han puesto un juicio a Batters, no es que lo han Hasta que la condenado por... regulación lo Exacto, impida. exacto, no lo han condenado por difamación ni nada. Bueno, eso es. Ujú. Nos vemos mañana, espero ya un poco con una mejor voz, menos nasal, y no se olviden de seguirnos, comentarnos, etcétera. Hasta mañana. Chau, chau. Un abrazo.